¿Qué estarías dispuesto a entregar si el charro negro apareciera esta noche frente a ti? Riqueza, justicia, la vida de un ser querido. Estas no son historias de avaricia. Son historias de desesperación y del precio que nadie logra pagar sin perderlo todo. La vida de Julián había sido, desde que tenía uso de razón, una larga y angustiosa cuenta atrás hacia la ruina. Sus manos, curtidas por el sol y la tierra, ya no podían extraer más de los surcos secos de su parcela. Las deudas se acumulaban como nubes de tormenta sobre su cabeza, pero la peor de todas no tenía cifra, la enfermedad de su madre, doña Rosario, cuyo cuerpo frágil consumía los pocos pesos que Julián lograba reunir en medicinas que solo aliviaban, nunca curaban. La desesperación era un huésped permanente en su jacal, más constante que el hambre. Una noche, mientras la tos de su madre rasgaba el silencio como un cuchillo, Julián miró sus manos vacías y tomó una decisión. Recordó las historias que los viejos contaban junto al fogón, historias que hacían cruzar de signo a los niños y que los adultos mencionaban en voz baja, con temor reverencial. Hablaban del cruce de los viejos robles, un lugar donde los caminos se encontraban bajo la luna llena, y de la figura que allí aparecía, el charro negro. Un caballero espectral, elegantemente vestido de negro, montado en un corcel cuyos ojos brillaban como carbones encendidos. No era un simple fantasma, era una oferta. La última oferta para hombres como él, al borde del abismo. Ofrecía riquezas, oro, una vida sin penurias. El precio, decían las leyendas, era siempre el mismo, y siempre terrible. El alma. Es un castigo para los avariciosos, murmuraba la gente. Pero Julián no se sentía avaricioso. Solo sentía un cansancio infinito y un amor filial que se convertía en impotencia. ¿Qué era su alma, comparada con la vida de su madre y la posibilidad de no despertar cada día con el nudo de la pobreza apretándole la garganta? Bajo la luna llena, en el cruce donde el viento silbaba entre las ramas de los robles retorcidos, Julián esperó. El miedo le helaba la sangre, pero la desesperación era un fuego más fuerte. Y entonces, llegó. No con estruendo, sino con un silencio repentino que ahogó hasta el sonido del viento. El caballo era una sombra con forma de bestia, y sobre él, la figura del charro. No se le veía el rostro bajo el sombrero ancho, solo una sonrisa blanca y afilada que no reflejaba luz alguna. Julián Méndez, dijo una voz que no era un sonido, sino un eco directo en su mente, suave como la seda y frío como la tumba. Veo tu necesidad. Veo tu lucha inútil. Yo puedo acabar con ella. No hubo regateo. La oferta fue clara, riqueza, salud para doña Rosario, 9 años de prosperidad absoluta. A cambio, al término de ese plazo, el alma de Julián le pertenecería para siempre. 9 años es una eternidad para un hombre que vive día a día, pensó Julián, intoxicado por la promesa de un mañana sin dolor. Con un clavo oxidado que encontró en el suelo, se pinchó la yema del pulgar y, con mano temblorosa, estampó su firma de sangre en un pergamino que el charro negro materializó de la nada. En el instante en que su sangre tocó el papel, un frío intenso le recorrió la espina dorsal, y la figura del jinete y su corcel se desvanecieron, dejando solo el olor a azufre y un saco de cuero pesado a sus pies. Los primeros años fueron un sueño dorado. La parcela de Julián se convirtió, misteriosamente, en la más fértil de la región. El dinero llegaba de formas inesperadas, un hallazgo de monedas antiguas al arar, negocios que prosperaban sin explicación. Construyó una casa grande y blanca para su madre, quien, milagrosamente, recobró la salud, sus mejillas volvieron a sonrojarse y su risa llenó los pasillos. Julián comía los platillos más exquisitos, bebía los mejores licores, vestía trajes finos. La gente del pueblo, primero recelosa, luego envidiosa, lo llamaba don Julián. Él sonreía, pero en el fondo de su copa de vino, a veces creía ver el reflejo de unos ojos de carbón. El cambio comenzó, sutilmente, alrededor del 6.º año. Una mañana, desayunando huevos con chorizo, Julián notó que la comida no tenía sabor. Pensó que era un resfriado. Pero los días pasaron y el fenómeno persistió. Los manjares más costosos se sentían como ceniza en su boca. El vino más añejo no lograba saciar su sed, dejándolo con una sequedad amarga en la garganta. Las monedas de oro, que antes le provocaban una emoción cálida, ahora le parecían frías y muertas al tacto. La risa de su madre, que antes era música, ahora le sonaba distante, como escuchada a través de un vidrio grueso.
El mundo se estaba apagando. Los colores perdieron intensidad, los aromas de las flores del jardín desaparecieron, el abrazo de un amigo no transmitía calor. Era como si viviera dentro de una pintura que se desvanecía lentamente. La riqueza era una cárcel lujosa y vacía. El terror, un gusano silencioso, comenzó a roerle las entrañas. El plazo se acercaba. Desesperado, Julián buscó una salida. Consultó a curanderos, quienes, al oír su historia, se santiguaban y le cerraban la puerta. Viajó a iglesias remotas, donde sacerdotes ancianos le hablaron de arrepentimiento y redención, pero al intentar rezar, las palabras se le atoraban y sentía una presencia oscura ahogando sus súplicas. Buscó en libros de ocultismo, intentó encontrar un hueco legal en el pacto escrito con sangre, pero el pergamino había desaparecido aquella noche y el contrato, supo, estaba grabado en algo más profundo que el papel, en su propia esencia. El 9º año llegó con el frío inusual de un otoño prematuro. La casa grande y blanca parecía un mausoleo. Doña Rosario, aunque físicamente saludable, lloraba en silencio, atormentada por un presentimiento que no podía nombrar. Julián, esquelético y con los ojos hundidos en sombras, ya no podía probar bocado ni dormir. Solo podía esperar. La última noche, la luna estaba llena, igual que 9 años atrás. Julián no fue al cruce. Supo que no era necesario. El charro negro vendría a cobrar. Se sentó en la sala vacía, mirando la puerta. El reloj de péndulo marcó la medianoche con un tañido funerario. No hubo portazo, ni ruido de cascos. Simplemente, la figura estaba allí, de pie en el umbral, llenando el espacio con su oscuridad absoluta. El sombrero ocultaba su rostro, pero la sonrisa afilada brillaba en la penumbra. «Es tiempo, Julián Méndez», resonó la voz en su cabeza, ahora carente de toda suavidad, solo fría y final. «Y mi madre», logró balbucear Julián, con un último destello de preocupación. La sombra pareció inclinarse ligeramente. «Gozará de salud hasta el final de sus días. Fue parte del trato. La riqueza se desvanecerá con el sol. Pero tu deuda conmigo es eterna». Julián quiso gritar, suplicar, correr, pero su cuerpo ya no le respondía. Se sintió levantarse, no por sus propios medios, sino como un títere. Al mirar hacia atrás, vio con horror su propio cuerpo, aún sentado en la silla, con los ojos vidriosos y sin vida. Había pagado. Su esencia, sus recuerdos, sus emociones, todo lo que lo hacía Julián, fue absorbido por la oscuridad que vestía como charro. Al amanecer, doña Rosario encontró a su hijo frío en su sillón, un rictus de terror eterno en su rostro. La casa grande comenzó a resquebrajarse ese mismo día, las tierras se agostaron, el oro se convirtió en polvo. La leyenda en el pueblo creció, pero con una advertencia nueva: el charro negro no solo castiga la avaricia. También explota la desesperación, y su precio no es solo el alma, sino el vacío insondable que queda cuando todo lo que se ganó pierde su significado, mucho antes de que él venga a cobrar. Y en las noches de luna llena, dicen que cerca del cruce de los viejos robles, a veces se ve la figura de un hombre con ropas finas y polvorientas, deambulando sin rumbo, con los ojos vacíos, repitiendo en un susurro seco: 9 años. Ana despertó en el hospital con el olor a quemado aún incrustado en sus fosas nasales. No era el olor de la leña en la chimenea de su abuela, ni el del incienso en la iglesia del pueblo. Era el hedor acre de todo lo que había sido su vida reducido a carbón y ceniza. Su casa, las fotografías de sus padres muertos, el vestido de novia de su madre, los juguetes de madera que tallaba su abuelo, los ahorros de toda una vida guardados en una lata bajo las tablas del suelo. Todo desaparecido en una noche. El incendio, dijeron, fue causado por un cortocircuito. Un accidente. Para Ana, fue el universo riéndose de su existencia precaria. Pasaron meses. Vivía en una habitación prestada, con ropa donada que nunca le quedaba bien. Trabajaba limpiando casas ajenas, viendo las vidas completas de otros a través de los cristales que pulía. Cada noche, al cerrar los ojos, veía las llamas. No eran solo fuego, eran dientes que masticaban sus recuerdos. Fue su tía abuela refugio, la única familiar que le quedaba, quien le susurró la posibilidad una tarde de lluvia. «Hay caminos que no deberían recorrerse, niña», dijo la anciana, sus ojos lechosos fijos en la ventana. «Pero cuando no queda nada, a veces el hambre empuja a la boca del lobo.
Refugio le habló entonces del cruce de los suspiros, donde 3 caminos de tierra se encontraban a las afueras del pueblo, cerca del viejo panteón. Y del que aparecía allí, en las noches de luna nueva, montado en un caballo negro como el pecado. No es un hombre, Ana. Es una sombra con forma de hombre. Un charro negro. Dicen que viene del lugar donde arden las almas de los avariciosos. Ofrece lo que el corazón desesperado pide, a un precio que nadie puede pagar 2 veces. Ana escuchó, y en lugar de miedo, sintió un hilo de esperanza, frío y retorcido. No tenía nada que perder. Excepto, supuso, algo que no podía ver ni tocar. La luna nueva ocultó su rostro la noche en que Ana se dirigió al cruce. Llevaba solo una linterna débil y un cuchillo de cocina. El viento silbaba entre los magueyes, sonando como susurros en una lengua olvidada. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, a metal caliente, a monedas guardadas por siglos. Y entonces, él estaba allí. No llegó cabalgando. Simplemente estaba, como si hubiera estado formado por las mismas sombras. Montaba un caballo enorme, de ojos que brillaban con un rojo opaco, como brasas a punto de apagarse. El charro vestía un traje negro impecable, adornado con botonaduras de plata que no reflejaban la luz, sino que parecían absorberla. Su sombrero ancho ocultaba su rostro, pero Ana sintió su mirada, un peso gélido que se posó sobre su piel. Ana García, dijo una voz. No salió de la figura, sino del aire a su alrededor, grave y melodiosa, como un cello afinado con cuerdas de desesperación. Vienes con las manos vacías y el corazón lleno de huecos. Perdí todo, logró decir Ana, su voz un hilillo en la oscuridad. Todo lo que podías tocar, corrigió la voz. Aún tienes algo. Algo que yo colecciono. Ana sabía a lo que se refería. Lo había sabido desde que tomó la decisión de ir. Quiero una vida. Una casa. Seguridad. Dinero para no volver a depender de nadie. Para no limpiar la prosperidad de otros. El charro negro se rió, un sonido seco como huesos chocando. La ambición es una semilla que crece rápido en el suelo de la desgracia. Te lo concedo. Riqueza. Una fortuna que hará que los que hoy te dan limosna te envidien. Una casa que hará palidecer la choza que se quemó. 15 años de abundancia. 15 años. Sonaba a una eternidad. ¿Y el precio? Lo que traes y no ves. Lo que brilla en la oscuridad de tu interior. Tu firma en un contrato y una gota de tu sangre como tinta. Ana pensó en los próximos 15 años. En no sentir el frío del piso de cemento al despertar. En no contar monedas para el pan. Asintió. El charro negro extendió una mano enguantada. En ella apareció un pergamino, viejo y amarillento, y una pluma cuya punta era una aguda púa de plata. Las palabras en el documento se escribían solas, fluyendo como líquido oscuro, cláusulas de riqueza, de propiedades, de una vida dorada. Y al final, la cláusula final. Transcurrido el plazo de 15 años, la parte firmante, Ana García, cede de forma irrevocable y perpetua la esencia vital de su ser, su alma, en pago íntegro, a la parte contratante, conocida como el que cabalga entre sombras. Firma, susurró la voz, envolviéndola. Con un temblor que le recorría todo el cuerpo, Ana tomó la pluma. Se pinchó la yema del dedo índice. Una gota de sangre, roja y brillante a la luz de su linterna, brotó. Con ella, firmó al final del pergamino. En el instante en que se completó, el documento se desintegró en un remolino de ceniza negra que el viento se llevó. El charro negro inclinó la cabeza. El trato está hecho. Que disfrutes tu fortuna, mientras dure. Y desapareció. El caballo, el jinete, la presión en el aire. Solo quedó Ana, temblando en el cruce desierto, con un pequeño y punzante dolor en el dedo. La riqueza llegó de la manera más inesperada. Un abogado la contactó diciendo que un lejano pariente del que nunca había oído hablar la había nombrado única heredera de una mina de plata abandonada que, milagrosamente, resultó tener aún vetas ricas. Luego vino la lotería. Una suma absurda. Los negocios florecieron con una suerte obscena. Ana construyó una mansión donde antes estuvo su casita carbonizada. Contrató sirvientes. Compró arte, joyas, vestidos que costaban más que su antigua casa. La gente del pueblo, que antes le daba lástima, ahora susurraba.
Dinero maldito, decían algunos, recordando su visita al cruce. Ana lo negaba con una sonrisa fría. El dinero no tenía olor, excepto el del poder. Pero con la riqueza vinieron los sueños. Siempre el mismo. Estaba en el cruce de los suspiros, pero en lugar del charro, había un espejo enorme. Y en él, su reflejo no la imitaba. Sonreía de manera cruel, con ojos totalmente negros, y sostenía un reloj de arena donde la arena no era dorada, sino del color de la ceniza. La arena caía inexorablemente. Y en el sueño, Ana siempre intentaba correr, pero sus pies estaban enraizados al suelo, como si crecieran raíces negras y retorcidas. Los primeros años pasaron en un festín de posesiones. Luego, el sabor de la comida fina comenzó a volverse ceniza en su boca. La seda de sus sábanas le parecía fría como la piel de una serpiente. Las risas en sus fiestas sonaban huecas. Empezó a obsesionarse con el paso del tiempo. Contaba los días, los meses, los años. Al 10º año, comenzó a notar cosas. Su reflejo en los espejos a veces tardaba un segundo en imitarla. En las fotografías, su imagen a veces parecía ligeramente desdoblada, como una sombra tenue a su lado. Empezó a sentir frío en los días más calurosos, un frío que venía de dentro. Y el olor a quemado, aquel olor de la noche que lo perdió todo, regresó. No estaba en el aire, estaba en ella. Impregnaba su ropa, su piel, su aliento. Intentó deshacer el trato. Buscó a curanderos, a sacerdotes, incluso volvió al cruce de los suspiros en una noche de luna nueva. Solo encontró silencio y la sensación de ser observada por algo que se divertía con su desesperación. El trato está hecho, recordaba la voz cada noche en sus sueños. En el 14º año, la riqueza comenzó a desvanecerse. Incendios accidentales en sus almacenes. Inversiones que se esfumaban. Robos inexplicables. La mansión se sentía cada vez más vacía, más grande, más fría. Los sirvientes huían, susurrando que veían sombras moviéndose en los pasillos, que oían el trote de un caballo en el patio en la madrugada. La víspera del final de los 15 años, Ana se encontró sola en la sala de la mansión, rodeada de los lujos que ya no podía ver, solo podía sentir como un peso. El olor a quemado era insoportable. Miró su mano, la misma que firmó el contrato. La pequeña cicatriz en su dedo índice palpitaba con un dolor sordo y constante. El reloj de la pared dio la medianoche. No hubo un estruendo. Solo un cambio en la presión del aire, igual que aquella noche en el cruce. Y entonces, él estaba allí, en el umbral de la sala. El charro negro. Esta vez, su caballo estaba dentro de la casa, sus cascos no hacían ruido sobre el mármol. Los ojos del animal brillaban ahora con un rojo vivo, hambriento. Ha pasado el tiempo, Ana García, dijo la voz, llena de una satisfacción terrible. Viniste con huecos en el corazón. Ahora vengo a cobrar lo que llenó esos huecos, y lo que había dentro. Ana quiso gritar, suplicar, correr. Pero sus pies estaban clavados al suelo. Miró hacia abajo y vio, aterrada, que de sus pies brotaban finas y oscuras raíces de humo, enraizándola al lugar exacto donde estaba. El charro negro desmontó. Caminó hacia ella, sin prisa. Por primera vez, Ana vio bajo el sombrero. No había rostro. Solo un vacío oscuro y en movimiento, donde deberían estar los ojos, una boca que era un abismo, y en su profundidad, el destello tenue de incontables chispas, como almas atrapadas ardiendo eternamente. Extendió su mano enguantada. No hacia ella, sino a través de ella. Ana sintió un tirón, no en su cuerpo, sino en algo más profundo, más esencial. Una extracción lenta, agonizante. Vio, como si se desdoblara, una versión brillante y etérea de sí misma, su propia imagen bañada en una luz tenue y cálida, siendo separada de su carne. Era ella, su esencia, sus recuerdos más puros, el amor por sus padres, la risa de su infancia, todo lo que el fuego no había podido tocar, y ahora esto sí lo hacía. Su yo brillante fue absorbido por la oscuridad del charro negro. La última cosa que sintió Ana, la Ana de carne y hueso que quedaba, no fue dolor físico. Fue un vacío absoluto, más profundo que cualquier pérdida. La ausencia total de sí misma. Y luego, un nuevo calor. Un calor familiar, envolvente, destructor. Las telas caras de los sillones junto a ella comenzaron a arder espontáneamente.
Las cortinas de seda estallaron en llamas. El fuego se propagó por la sala con una velocidad sobrenatural, alimentado no por leña, sino por la esencia robada, por el alma convertida en combustible. El charro negro montó de nuevo en su corcel. Observó por un momento cómo las llamas, del color del oro y la ceniza, envolvían a la mujer que ahora era solo un caparazón vacío, de pie y enraizada, mientras el fuego la consumía. El trato está hecho, susurró para sí, y cabalgó hacia la pared, disolviéndose en la sombra justo antes de que el techo de la mansión se derrumbara con un estruendo. A la mañana siguiente, los bomberos encontraron las ruinas humeantes de la mansión. Y en el centro de lo que fue la sala principal, hallaron algo que los dejó perplejos y corrió un escalofrío por todo el pueblo. No había restos humanos. Solo una figura extraña, carbonizada, en pie. No era un cuerpo, sino una estatua negra y retorcida de ceniza compactada, con la forma de una mujer con los brazos extendidos en un grito silencioso. Y de sus pies carbonizados, brotando y enredándose en el suelo calcinado, había una maraña de raíces finas y oscuras, como de hollín sólido. Y en el aire, durante días, persistió un olor. No solo madera quemada o a telas consumidas. Era el olor del dinero quemado, del lujo reducido a carbón, y por debajo, el olor dulzón y nauseabundo de una ambición que, al final, había encontrado su verdadera forma. Ceniza con raíces, esperando a que otro corazón, lleno de desesperación, llegara al cruce de caminos para regar con su sangre el siguiente capítulo de la leyenda. Juan Carlos nunca había sido un hombre de ambiciones materiales. Mientras otros en su pueblo soñaban con riquezas repentinas y casas lujosas, él encontraba satisfacción en el taller de carpintería que heredó de su padre, en el olor a madera fresca y en el sudor honesto de su frente. Pero todo cambió la noche que encontraron a su hermano menor, Mateo, en un callejón del centro, con la garganta abierta y los bolsillos vacíos. La policía habló de un robo fallido, de delincuencia común, pero Juan Carlos sabía la verdad. Los hermanos Garza, una familia poderosa con conexiones políticas, habían ordenado el asesinato porque Mateo se negó a participar en sus negocios turbios. Durante meses, la venganza consumió cada pensamiento de Juan Carlos. Rechazó trabajos, descuidó su salud, pasaba las noches estudiando los movimientos de los Garza, trazando planes que siempre terminaban en frustración. Eran intocables, protegidos por dinero y miedo. Fue en uno de esos insomnios, mientras la lluvia azotaba las ventanas de su humilde casa, cuando recordó las historias que su abuela le contaba de niño, historias que le hacían esconderse bajo las cobijas, la leyenda del charro negro. Según la tradición, en noches de tormenta o en cruces de caminos solitarios, aparecía un jinete vestido completamente de negro, montando un caballo de ébano cuyos ojos brillaban como carbones encendidos. No ofrecía riquezas a cualquiera, sino solo a aquellos cuya alma ya estaba marcada por una pasión oscura. Y siempre, siempre, el precio era el alma. Juan Carlos, ateo por convicción y escéptico por naturaleza, se burló de sí mismo al considerar la idea. Pero la imagen de Mateo, pálido y frío en la morgue, regresaba una y otra vez. Necesito justicia, murmuró ante el espejo una madrugada, sus ojos hundidos reflejando una determinación que lo asustó. Y la tomaré de donde sea. La oportunidad llegó en una noche sin luna, cuando una tormenta eléctrica desató su furia sobre el pueblo. Juan Carlos, impulsado por un instinto que no pudo explicar, condujo su vieja camioneta hasta el cruce de la carretera vieja y el camino a la mina abandonada, un lugar conocido por apariciones y desgracias. Apagó el motor y esperó, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. No tuvo que esperar mucho. Primero fue el olor. Azufre y tierra mojada, mezclado con un perfume dulce y nauseabundo. Luego, el sonido de casco sobre el asfalto, lento y deliberado. Y finalmente, lo vio. El charro negro no era una figura borrosa o espectral, era tangible, opresivamente real. Su traje negro parecía absorber la poca luz de los relámpagos distantes, su sombrero de ala ancha ocultaba su rostro en sombras profundas. El caballo resopló, y de sus fosas salió un vaho que no era vapor, sino algo más denso, más oscuro. Juan Carlos Mendoza, dijo la voz del charro. No era un susurro, ni un grito, era un sonido que resonó directamente dentro de su cráneo, frío como el mármol de una tumba. Tu dolor es un canto en la oscuridad. Te escuché. Usted sabe lo que quiero, logró decir Juan Carlos, tratando de que su voz no temblara.
No mencionó riquezas, ni poder. Solo mostró una foto de los tres hermanos Garza, Alberto, el cerebro, Ricardo, el brazo fuerte, y el más joven, Luis, el que había apretado el gatillo. El charro negro se rió, un sonido seco como huesos chocando. La venganza es un deseo tan codicioso como el amor al oro. Alimenta el mismo vacío. Ofreces tu alma no por fortuna, sino por fuego. Es una transacción interesante. ¿Puede hacerlo? Preguntó Juan Carlos, desafiante. Todo tiene un precio, respondió el jinete, extendiendo una mano enguantada. En su palma, un relicario de plata antiguo se abrió, mostrando no una foto, sino un vacío negro y pulsante. 7 años. 7 años de ver tu deseo cumplirse. De ver a los que dañaron tu sangre caer en la desgracia que merecen. Al término del 7º año, vendré por lo acordado. Tu esencia, tu recuerdo, tu lugar en el tejido del mundo. Serás como si nunca hubieras existido. Juan Carlos, con la imagen de Mateo ardiendo en su mente, asintió. No firmó ningún papel, el pacto se selló con un apretón de manos. El tacto del guante era como tocar cuero frío y húmedo de serpiente. En el instante del contacto, un escalofrío mortal recorrió su espina dorsal y sintió como si algo vital se desprendiera de su pecho. Que así sea, dijo el charro negro, y desapareció junto con su corcel, dejando solo el olor a azufre y un silencio absoluto. Los cambios comenzaron al día siguiente. Alberto Garza, el patriarca, fue encontrado en su estudio, víctima de un aparente infarto. Los médicos no pudieron explicar la expresión de terror absoluto en su rostro, ni las ligeras quemaduras de azufre en las alfombras. Ricardo, el violento, se volvió contra sí mismo, paranoico y alucinado, confesó crímenes pasados en un arranque público antes de encerrarse en su mansión, que se incendió misteriosamente esa misma noche. Luis, el asesino directo, fue el último. La justicia humana, lenta y corrupta, de repente se volvió implacable. Evidencias incontrovertibles aparecieron. Fue condenado a prisión, donde una noche, los otros reclusos juraron haber visto una figura oscura visitar su celda. A la mañana siguiente, Luis fue encontrado muerto, sin un rasguño, pero con el mismo rictus de puro horror que su hermano mayor. La venganza de Juan Carlos fue total, perfecta y horrible. No sintió la satisfacción que esperaba. Cada muerte, cada desgracia, dejaba un regusto amargo y frío en su boca. La gente del pueblo comenzó a susurrar. Decían que donde pasaba Juan Carlos, las flores se marchitaban, los espejos opacaban y los niños lloraban sin razón. Él mismo comenzó a notarlo, su reflejo era cada vez más tenue, sus recuerdos de la infancia se desvanecían como humo, incluso la imagen del rostro de Mateo se volvía borrosa en su mente. Los 7 años pasaron no como un río, sino como un reloj de arena que se vacía con terrible velocidad. Juan Carlos, ahora un fantasma en su propia vida, esperaba. Había vendido el taller. Vivía en una casa silenciosa donde el frío era constante. Ya no comía, ya no dormía. Solo existía, esperando el cobro de la deuda. La última noche del 7º año, una tormenta idéntica a la de su pacto rugió sobre el pueblo. Juan Carlos se sentó en su sala vacía, mirando por la ventana. No había miedo en él, solo un vacío inmenso, un eco de lo que una vez fue. Los cascos sonaron en el camino de tierra. Esta vez, no hubo negociación, ni palabras. La puerta de su casa se abrió sin que nadie la tocara, y allí estaba el charro negro, más alto, más oscuro, llenando el umbral. Ha llegado la hora. Dijo la voz, ahora un susurro de hojas secas en un sepulcro. Juan Carlos asintió. Solo una pregunta. Mi hermano. Mateo, ¿sabe lo que hice por él? El charro negro se rió, y esta vez Juan Carlos pudo ver, dentro de las sombras del sombrero, 2 puntos de luz roja fija. Tu hermano descansa. Tú, en cambio, te unirás a mí. No como alma atormentada, sino como vacío. Como advertencia. Eres el castigo moral ahora. Tu historia, tu existencia borrada, servirá para que otros escuchen la leyenda y teman el precio de la venganza, incluso la más justa. La mano enguantada se extendió. Juan Carlos no la tomó, simplemente se desvaneció, disuelto por la oscuridad que el jinete traía consigo. A la mañana siguiente, su casa estaba vacía, cubierta de polvo, como si nadie hubiera vivido allí en décadas.
En el pueblo, nadie se atrevía a entrar a la casa, los ancianos del pueblo susurraban de un pacto. La policía no lo buscó y la casa sigue deshabitada hasta hoy. La noche envolvía al pueblo como un manto de luto. Entre las calles desiertas de San Miguel, solo se escuchaba el llanto ahogado de Mateo, quien acunaba entre sus brazos a su único hijo, Diego. El médico había sido claro: sin la operación cardíaca que costaba más de lo que Mateo podría ganar en 5 años, el niño no llegaría al siguiente invierno. Dios mío, ¿qué hago?, susurró Mateo, observando el rostro pálido de su hijo de 7 años. Haría cualquier cosa, cualquier cosa. Fue entonces cuando recordó las historias que su abuelo contaba junto al fogón, aquellas que le hacían temblar de niño. Leyendas del charro negro, un ser vestido de elegantísimo traje charro negro, montado en un caballo del mismo color, que aparecía en los caminos solitarios para ofrecer riquezas a cambio de algo que nunca especificaba. El diablo mismo, decía el abuelo, o su mensajero más fiel. Tonterías de viejos, murmuró Mateo, pero la desesperación había plantado una semilla en su mente. 3 noches después, con Diego hospitalizado y empeorando por hora, Mateo tomó la carretera vieja que conectaba San Miguel con el pueblo vecino. Condujo lentamente, los faros de su destartalada camioneta iluminando apenas unos metros de asfalto. El viento silbaba entre los mezquites y la luna se escondía tras nubes amenazantes. Si existes, si de verdad existes, balbuceó. Te ofrezco lo que sea. Mi vida, mi alma, lo que quieras. Solo salva a mi hijo. No había terminado la frase cuando una figura emergió de la nada en medio del camino. Mateo frenó bruscamente, el chirrido de los neumáticos desgarró el silencio. Allí estaba, un hombre alto, impecablemente vestido con un traje charro negro bordado con hilos plateados que brillaban con luz propia. Su sombrero de ala ancha ocultaba su rostro, excepto una sonrisa demasiado perfecta, blanca como los dientes de un depredador. A su lado, un caballo negro como la medianoche resoplaba, sus ojos rojos como brasas. «Has llamado, Mateo», dijo la voz del charro, suave como la seda pero con un eco que parecía venir de muy lejos. «Y he venido». «¿Cómo? ¿Cómo sabe mi nombre?» «Sé muchas cosas», respondió el charro, acariciando el cuello de su caballo. «Sé que tu hijo se muere. Sé que no tienes dinero. Sé que estás dispuesto a todo». Mateo sintió un frío que le recorrió la columna vertebral. Todo en aquel ser era incorrecto, la perfección de su atuendo, la quietud antinatural de su caballo, el modo en que la luz parecía huir de él. ¿Puede ayudarme?, logró preguntar, la voz quebrada. El charro negro se rió, un sonido seco como huesos chocando. Todo tiene un precio, Mateo. Yo te daré el dinero para la operación de tu hijo. Más aún, te daré suficiente para que nunca vuelvas a preocuparte por dinero. Podrás darle educación, una buena vida, todo lo que merece. ¿Y el precio?, preguntó Mateo, sabiendo ya la respuesta. 20 años, dijo el charro. 20 años para ver crecer a tu hijo, para verlo convertirse en un hombre. Luego, volveré por lo que es mío. Mateo cerró los ojos. 20 años. Diego tendría 27. Habría terminado la universidad, tal vez formado una familia. Sería suficiente. Sería más de lo que el destino parecía ofrecerle ahora. Acepto, susurró. El charro extendió una mano enguantada. Mateo la tomó, y un dolor agudo como una descarga eléctrica le recorrió el brazo. Cuando soltó la mano, en la palma tenía una llave antigua, pesada, fría. En la cueva del Cerro del Diablo, explicó el charro. La puerta solo se abre con esta llave. Allí encontrarás lo que necesitas. Recuerda, Mateo, el dinero es para tu hijo. Para su salud, su educación, su futuro. Si lo usas con codicia, si lo desvías para tu propio beneficio, las desgracias comenzarán. Antes de que Mateo pudiera responder, el charro negro y su caballo se disolvieron en la oscuridad, como si nunca hubieran estado allí. La operación fue un éxito. Diego se recuperó milagrosamente, y Mateo, usando discretamente pequeñas cantidades del tesoro encontrado en la cueva, monedas de oro antiguas, joyas que parecían de otro mundo, pagó no solo el hospital, sino una nueva casa en una zona mejor, las mejores escuelas, todo lo que pudiera imaginar para su hijo. Los primeros años fueron de felicidad cautelosa.
Mateo vivía con el reloj interno de sus 20 años marcando cada día, pero ver a Diego crecer sano y feliz valía cualquier precio futuro. El problema comenzó en el 10º año. Diego, ahora un adolescente, quería un coche. No cualquier coche, sino un deportivo último modelo que Mateo jamás habría considerado comprar. Todos mis amigos tienen uno, insistió Diego. ¿Acaso no me merezco lo mejor? Mateo recordó las palabras del charro, el dinero es para tu hijo. Esto era para Diego, ¿no? Para su felicidad, para que no se sintiera menos que sus amigos. Así que usó una cantidad considerable del tesoro para comprar el coche. Una semana después, Diego tuvo un accidente. No fue grave, solo rasguños y un brazo fracturado, pero el coche quedó destrozado. Mala suerte, pensó Mateo, aunque una voz en su mente susurraba, codicia. Los años pasaron. Diego entró a la universidad para estudiar medicina, el orgullo de Mateo. Pero la universidad era cara y los gastos adicionales más aún. Fiestas, viajes, ropa de marca. Mateo pagaba todo, justificándose. Era para la educación de su hijo, para su vida social, para su felicidad. Cada vez que usaba el dinero para algo que no fuera estrictamente necesario, ocurría una desgracia menor, Diego perdía una asignatura costosa, la casa sufría una inundación inexplicable, Mateo enfermaba brevemente. Pequeños recordatorios. En el año 15, Mateo cometió su mayor error. Una mujer joven, hermosa, apareció en su vida. Lucía lo miraba con admiración, le hacía sentir vivo otra vez. Comenzó a usar el dinero para impresionarla. Joyas caras, restaurantes exclusivos, un departamento lujoso donde se veían a escondidas. Es para mi felicidad, se decía Mateo. Y si yo soy feliz, puedo ser mejor padre para Diego. La primera desgracia importante ocurrió entonces, Diego fue acusado falsamente de plagio en la universidad, casi lo expulsan. La investigación duró meses, durante los cuales el joven cayó en una depresión profunda. Mateo usó más dinero, esta vez claramente para sobornar a un profesor, y el caso se desestimó. Pero las desgracias se intensificaron. Lucía lo dejó, robándole varias joyas compradas con el tesoro. La casa de Mateo se incendió parcialmente en un fuego de origen desconocido. Y Diego, ahora en su residencia médica, comenzó a cometer errores inexplicables, poniendo en riesgo su carrera. En el año 19, Mateo estaba arruinado emocionalmente. Diego, ya médico pero atormentado por una serie de eventos desafortunados, había cortado contacto con su padre, culpándolo indirectamente por una maldición que parecía seguirlos. Solo un año más, se decía Mateo, viviendo ahora en un modesto apartamento, el tesoro casi agotado. Un año más y vendrá por mí. Al menos Diego está vivo, tiene una profesión. Pero entonces recibió la llamada, Diego había sido diagnosticado con una rara enfermedad autoinmune. El tratamiento era experimental, costosísimo, y no cubierto por ningún seguro. Mateo, desesperado otra vez, recurrió a los últimos restos del tesoro. No había mucho, pero tal vez alcanzara. Fue a la cueva del Cerro del Diablo por primera vez en años, esperando encontrar algo más. La cueva estaba vacía, excepto por un solo objeto, un reloj de arena antiguo, con la arena casi completamente caída en la mitad inferior. Solo quedaba un fino hilo de arena pasando. Y entonces comprendió. El charro negro no castigaba solo la codicia, castigaba la desviación. Cada vez que había usado el dinero para algo que no fuera el bienestar esencial de su hijo, el coche innecesario, los sobornos, los lujos para sí mismo, no solo había provocado desgracias, sino que había acelerado el reloj. Sus 20 años se habían convertido en 19, quizás menos. Con manos temblorosas, Mateo vendió todo lo que le quedaba, el apartamento, sus escasas pertenencias. Reunió lo suficiente para el primer mes del tratamiento de Diego. La noche antes de que comenzara el tratamiento, Mateo soñó. Soñó con el charro negro, montado en su caballo, esperándolo en el mismo camino donde todo comenzó. Has desperdiciado mi regalo, dijo el charro, su voz ahora carente de toda dulzura. Has convertido una bendición en una maldición. Mañana se cumplen los 20 años, Mateo. O lo que queda de ellos. Mateo despertó sudando. Miró por la ventana, amanecía. Tomó una decisión. No iría al hospital. Iría al camino viejo. Cumpliría su pacto,
pero primero rogaría por un último favor, que las desgracias cesaran para Diego. Que su hijo pudiera vivir sin la sombra del error de su padre. Cuando llegó al camino, el charro negro ya estaba allí. Pero esta vez no estaba solo. A su lado, montado en un caballo más pequeño, había otro jinete, Diego, vestido con un traje charro idéntico, su rostro tan pálido como la noche en que todo comenzó. Papá, dijo Diego, pero su voz no era la de su hijo. Era un eco de la voz del charro. Has usado el dinero para comprar mi salud, pero también para comprar mi alma. Cada desgracia que provocaste con tu codicia me ató más a este pacto. Mateo cayó de rodillas, el horror ahogándole el corazón. No. No fue para mí, fue para ti. ¿El coche? ¿Los sobornos? ¿Las joyas para tu amante? Preguntó el charro, y su risa era ahora el sonido del viento a través de tumbas abiertas. La moral es un concepto flexible para los desesperados, ¿verdad, Mateo? Ofreciste tu alma, pero en el proceso, enredaste la de él. Un padre no solo debe preocuparse por la salud del cuerpo de su hijo, sino también por la salud de su alma. Diego, o lo que fuera que montaba ese caballo, extendió una mano hacia su padre. El tratamiento no funcionará, dijo. Mi enfermedad es el precio final de tu codicia. Pero puedes elegir, padre. Puedes tomar mi lugar aquí, y yo volveré a mi vida, curado. O podemos cabalgar juntos. Mateo miró a los ojos de su hijo. Esos ojos que una vez habían sido brillantes y llenos de vida, y vio solo un vacío oscuro, infinito. El charro negro no castigaba solo a los avariciosos, castigaba a los que, en su desesperación, creían que los fines justificaban los medios, olvidando que cada desviación del camino moral era un paso hacia la perdición. Yo tomo su lugar, susurró Mateo. Pero el charro negro sonrió, y en esa sonrisa estaba toda la crueldad del mundo. Los pactos no se renegocian, Mateo. Solo se cumplen. Y tú pactaste 20 años para ver crecer a tu hijo. Has visto cómo crecía, cómo se formaba una vida, y cómo la destruías con cada acto de codicia disfrazada de amor. Mateo miró hacia atrás, hacia el camino que llevaba al hospital donde su hijo mortal yacía enfermo, y supo que la verdadera operación nunca había sido la del corazón, sino la del alma. Y que había fallado en ambas. El viento llevó su relincho lastimero. Un sonido que se uniría a las leyendas mexicanas como advertencia para todos los padres que, en su amor desesperado, olvidan que algunas monedas están fundidas con el metal del infierno y que cada desviación del bien, por pequeña que sea, es un paso en el camino que lleva al charro negro y a su séquito de almas perdidas, cabalgando eternamente en la noche, esperando que alguien más los llame desde la desesperación.